¿Cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga a todos ustedes. Hace mucho tiempo que no nos saludábamos de esta forma. Siento que han pasado mucho tiempo, no sé por qué razón. Qué bendición poder encontrarnos, qué bendición retomar también esto que hemos venido haciendo de la mano del eterno Dios. Definitivamente el Señor no se equivoca. Miren, yo quiero tomarme unos minutos. Ustedes saben que pocas veces lo hago. Discúlpenme usted, yo arreglo acá. Listo. Pocas veces lo hago, pero quiero iniciar dándole gracias al eterno Dios. Mi padre lo manifestó al inicio del servicio, antes de la alabanza, pero quiero ser yo hoy en este momento la que dé gracias al eterno Dios a nombre de mis padres, Enén y Gloria, a nombre de la congregación, y voy a intentar no quebrantarme. Quiero darle gracias al eterno Dios por lo que Él nos ha venido hablando y por este evento tan precioso que pudimos tener la semana anterior en este Shabbat anterior, bueno, aunque hoy también lo es, pero estamos tan agradecidos con el eterno Dios por la palabra que nos fue impartida, pero también estamos tan agradecidos con el eterno Dios por estos siervos, por estos hombres, por estas mujeres de Dios que tomaron de su tiempo, de su disposición para venir por carretera desde la ciudad de Cali para hacer todo ese recorrido, no solamente por Villavicencio, sino también por Cundinamarca, también por Boyacá. Y de verdad que yo lo único que puedo tener es gratitud hacia el eterno Dios. Yo no sé si de pronto ellos probablemente escuchen, bueno, la pastora dijo que sí, así que voy a atender a lo que ella dijo. Quiero dar las gracias al pastor Carlos Rabat, quiero dar las gracias también a la pastora Yamilet López. Queremos dar las gracias a su niña Valentina Rabat López. Queremos dar las gracias también a la mamita de la pastora Yamilet. También queremos dar las gracias a cada uno de los diáconos que vinieron junto con sus familias, el hermano Edwin Gutiérrez y su familia, el hermano Jair y su familia. Y si en Tunja ustedes lo están notando, fíjese que no cambié ningún nombre. Eso quiere decir que hay un vínculo afectivo allí de por medio. Muchas gracias, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por habernos bendecido. Muchísimas gracias por mostrarse tal cual son y bueno, ¿qué nos queda decir? Que estamos orando en la dirección que dijimos que íbamos a orar. Gracias, de verdad, gracias al eterno Dios. Desde acá, desde Boyacá, les bendecimos, les amamos y esperamos que no sea la última vez que nos podamos ver, pero de manera presencial. Amén. Entonces, muchísimas gracias. Qué bendición para nosotros también como congregación acá en Tunja. Es un alivio que ustedes también hayan conocido los pastores y las personas de las cuales hemos estado aprendiendo durante todos estos meses, durante tanto tiempo. Yo creo que la semilla ha quedado sembrada y para nosotros es un alivio y un respaldo saber que ustedes les han conocido, no solamente vía YouTube, sino también de manera presencial. Ahora yo me siento más respaldada también, mis padres también se sienten, yo creo, aunque no estamos en el mismo lugar, en el mismo recinto, pero yo también pienso que hay un respaldo también en cuanto a la palabra, en cuanto a doctrina y un respaldo espiritual también enorme, lo cual nosotros agradecemos profundamente. Amén. Tuvimos la oportunidad de conocer personas de fe, personas preciosas, personas sencillas. Tuvimos la oportunidad de conocer también al pastor de Samacá, su esposa, la pastora Nubia, y de entender cómo esos pasos de fe pueden ocasionar cosas grandes de parte del eterno Dios, que es lo que tal vez nosotros vamos a enseñar. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, los amamos y esta es la casa de todos ustedes. Bendecimos desde Boyacá, lo que se ha llamado como la cuna de la libertad. Bendecimos Cali, bendecimos Samacá, bendecimos Villavicencio, Bogotá, y bueno, nos resta seguir con la mano en el arado, no mirar atrás, no desmayar, porque la obra no concluye, amado, la obra hasta ahora inicia. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. En nuestro corazón está también el sentir, disculpe usted, en nuestro corazón está también el sentir. Estamos buscando el lugar ya para hacer las reuniones presenciales, no más virtualidad, por lo menos en Tunja. Las personas que vienen conectándose desde Yopal, desde el Casanare, desde Bogotá también,
No se preocupen que vamos a seguir transmitiendo. Un abrazo especial también para mi Dianita Beatriz, que ya hace tiempo no nos veíamos, hermana Nadelia. Bueno, para las personas de fuera de Tunja, un abrazo especial, y también para aquellas personas que siempre nos dicen que nos ven por YouTube, aunque no se congregan o no se conectan directamente por Zoom. ¿Listo? Dicho lo anterior, yo creo que ahora ya es tiempo de iniciar con la palabra de esta tarde. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y la palabra de esta tarde tiene un título y es el poder de los hijos. Creo que le cambié el nombre, sí, le cambié el, no creo, no, estoy absolutamente segura que le cambié el nombre, y de hecho tuvimos un pequeño susto a raíz del cambio de nombre, pero bendito sea el Señor que tiene todo bajo control. El poder de los hijos. Muy probablemente usted no recuerde, excúseme, lo que hemos visto de pronto un par de semanas atrás. Y digo muy probablemente porque yo entiendo que nosotros también estamos estudiando la porción semanal, pero y obviamente nuestra atención se va centrando también en la porción semanal que vamos estudiando. Sin embargo, yo quisiera, por favor, que nosotros, en la medida en la que vayamos a desarrollar el mensaje, pudiéramos hacer memoria de pronto de algunas cosas, de algunos términos o conceptos que hemos estado nosotros desarrollando los sábados anteriores. Amén. Ahora, intentaba yo o quería hacer un recuento de lo visto anteriormente, pero no lo voy a hacer en aras de poder administrar y aprovechar bien el tiempo. ¿Listo? Diciendo lo anterior, yo voy a ir directamente a la enseñanza, directamente a la porción o a la palabra de esta tarde, y quiero, por favor, que usted me acompañe al libro de Éxodo, que va a ser parte de la porción, de las porciones que vayamos a ver las próximas semanas. Libro de Éxodo, capítulo 17. De hecho, estamos en el libro de Éxodo, de Shemot en hebreo. Recuerdan que eso también lo aprendimos nosotros en el fin de semana anterior. Éxodo capítulo 17, por favor. Éxodo capítulo 17. Mientras usted busca Éxodo capítulo 17, también hay que reconocer también que estuvimos trabajando en conjunto también con otro coordinador que ha sido una bendición también, Sebastián y su esposa Jennifer. También quiero también que la iglesia, que la congregación también pueda reconocer ese trabajo arduo que ellos también hicieron. Amén. Éxodo 17 es un pasaje, mire, vamos a leer un pasaje que hemos trabajado varias veces, que hemos leído en varias oportunidades, pero que es necesario que nosotros lo podamos entender, sobre todo para lo que vamos a continuar de la mano del eterno Dios en este tiempo. Amén. Yo sé que hemos hablado ocasionalmente o no ocasionalmente, hemos hablado mucho de esto, pero yo sé que el eterno Dios hoy nos va a hablar también con una dirección diferente, no porque estemos torciendo las escrituras, Dios nos guarde, sino porque hay tanta riqueza en los versículos que yo sé que el Señor nos va a alimentar y nos va a fortalecer de una forma especial. Ahora usted se va a dar cuenta por qué se lo digo. Éxodo 17, versículo 8. Éxodo 17, versículo 8. Recordemos que los eventos que vienen a continuación no surgieron de la nada, no surgieron de la nada, sino por cuenta de la murmuración y del desafío del pueblo de Israel hacia el eterno Dios. Eso lo predicamos ya hace bastante tiempo atrás. Ahora, el versículo 8, por favor, miremos únicamente el versículo 8, ¿listo? Solamente el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Nos vamos a quedar únicamente con el versículo 8. Ahora, de este versículo vamos a sacar varias cosas y vamos a ir a otros textos. Por tal razón, yo le voy a pedir a usted un favor, y es que ponga un separador allí en el capítulo 17 para que cuando nosotros revisemos versículos y regresemos no se nos pierda. Recordemos que ese es el texto base. ¿Listo? Entonces vino ¿quién? Amalek. ¿Y peleó contra quién? Contra Israel en Refidim. Pregunta, ¿quién es Israel? El pueblo del eterno Dios. Pregunta, ¿nosotros somos Israel, sí o no? Si usted dijo, sí señora, nosotros somos el Israel de Dios, estamos en completo acuerdo y en concordancia con lo que el apóstol Pablo nos enseña también a través de la epístola del Gálatas, la cual también estamos estudiando de una forma muy acuciosa, y ha sido una bendición también poder entenderlo de esa manera. Ahora, fíjese usted, y acá le voy a compartir pantalla, y le pido a Paulita que me haga el favor ahorita. La palabra que está allí como peleó, sí la ve usted allá en su Biblia, por eso es necesario también que usted coteje la enseñanza con la palabra, listo, con la Biblia. Y peleó, fíjese algo, que la palabra que está allí como peleó
tiene la referencia en el diccionario y le voy a decir el número y ahorita le voy a poner de presente la evidencia, como dicen los abogados, es la referencia 3898, ¿listo? Grábesela, por favor. Referencia 3898 y es la palabra laham, laham, laham. Lo que se tradujo como peleó es la palabra laham. ¿Listo? Ahora, quiero, por favor, bienvenida Esperanza, la acabo de ver por acá. Miremos esto, por favor, miremos esto. Acá está, acá está. El poder de los hijos, miren. ¿Recuerdan la referencia bíblica de Peleón? Es la referencia 3898, lo que les estaba hablando anteriormente. Ahora, este recurso que yo les presento a ustedes con mucho cariño y con mucho respeto, digamos que es algo muy, no es algo tan avanzado, simplemente es el recurso más expedito, el que está al alcance de la mano de las personas que hasta ahora estamos aprendiendo a conocer un poquito de lo que tiene que ver con los textos, sobre todo en su idioma original. Si usted me pregunta si yo sé, yo pues hasta ahora estoy aprendiendo, digamos que estoy en párvulos, pero bendito sea el nombre del Señor que ha puesto buenos maestros también para que nos enseñen, amén. Ahora, fíjese, ¿cuál es la palabra que les decía? Es la palabra laham. ¿Listo? Esa fue la palabra que se tradujo como peleó. Pero si usted revisa, mire, acá dice la concordancia Strong, por eso les digo, es el medio más expedito, más a la mano que nosotros tenemos para poder sustentar lo que estamos hablando ahorita, es la palabra devorar. ¿Sí se da cuenta usted? ¿Cuál es la palabra? Devorar. Lo que se tradujo como peleó entonces es la palabra laham en hebreo, que tiene un significado bastante interesante y es devorar. Si gusta, usted puede tomar la captura de pantalla, no hay ningún problema, a manera de ejercicio pedagógico y también a manera de evidencia bíblica. Amén. Es importante que nosotros tengamos estos recursos también para poder hacer una buena o ejercer mejor una buena defensa de nuestra fe. Entonces, mire lo que está diciendo el texto. Vino Amalek y Laham, que significa consumir, básicamente devorar, básicamente tragarse vivo. Entonces, el texto más o menos quedaría de la siguiente manera. Vino Amalek para devorar. Vino Amalek para tragarse vivo a Israel en Refidim. Vino Amalek para consumir a Israel en Refidim. Ojo que una cosa es pelear, una cosa es pelear, pero otra cosa ya es consumir, otra cosa ya es querer comerse vivo a alguien. ¿Sí ve que hay una diferencia abismal cuando nosotros revisamos realmente el contexto? Hay una diferencia grandísima. Ahora, es importante que nosotros hagamos una aclaración acá, y es que esa lucha entre Amalek y el pueblo del eterno Dios todavía está vigente, por cuanto la misma palabra del eterno Dios, ahorita vamos a ver el versículo ya finalizando, dice que esa lucha es por generaciones, de tal manera que aún persiste en ese tiempo. Entonces, amada congregación, y lo que vamos a desarrollar a continuación no es por asustar a nadie, pero sí es para que nosotros entendamos posibles cosas que nos están aconteciendo en el día de hoy. Nosotros estamos inmersos en una lucha espiritual y yo quiero que cuando nosotros, si es posible, hablemos de lucha espiritual, nos liberemos de mucho misticismo y de muchas cosas que no están en la Biblia. Cuando nosotros hablemos de batallas espirituales, por favor, tomémosla desde el punto de vista bíblico, desde la práctica, desde las experiencias nuestras que hemos tenido la oportunidad de tener, pero centradas y pasadas por la Biblia, por la palabra. Por favor, saquemos el misticismo que ha hecho tanto daño al cuerpo del Mesías, que ha hecho tanto daño incluso a las vidas y a las familias. El misticismo hace un daño grandísimo. Ahora, por eso es que muchas personas en ocasiones o a lo mejor de forma muy cotidiana se sienten asfixiadas, se sienten oprimidas, sienten como que algo les va a devorar, sienten como que algo les va a consumir. Ahorita en estos tiempos de pandemia, cuando inició la pandemia ya hace
ya hace un par de años, creo que eso fue en el 2020, entramos al 2022, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Pues finalmente cuando inició la pandemia a muchas personas se les vino el mundo encima, pero fíjese que es un momento, y este es un momento en donde al entender que estamos pasando por esas batallas espirituales, nosotros tenemos que levantar los brazos y tenemos que fortalecernos los unos a los otros. Yo le voy a pedir un favor, y es que sin perder de vista Éxodo 17, usted me acompañe a Deuteronomio 25, ¿listo? Vamos a leer estos versículos de Deuteronomio 25, 17. Deuteronomio 25, 17. Tenga allí su Biblia a la mano, por favor, y acompáñeme a Deuteronomio 25, 17. Dice el Señor, acuérdate de lo que hizo Amalek, refiriéndose a esa situación, de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salías de Egipto, ¿se acuerdan de Mizraim, de Egipto? De cómo te salió al encuentro en el camino. Y fíjese que por dónde salió, te desbarató la retaguardia de quienes, o sea, atacó por detrás, de forma traicionera. Una cosa es un ataque frontal, pero de forma rastrera y traicionera, eso es más difícil todavía de contener. Pero fíjese, según la Biblia, ¿a quiénes atacó? Desbarató la retaguardia de quienes, enumerémoslo, de los débiles que iban detrás de ti. Se metió con los más débiles cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, porque así es el enemigo, así es el adversario. Quiere atacar a los más débiles, a los que tal vez están pasando por algún momento de angustia, a los que tal vez probablemente están pasando por alguna afrenta, por alguna necesidad, por alguna crisis. Por tanto, disculpe usted, cuando Yahweh tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad para que la poseas, raerás o borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y ahí hay una aclaración o hay una advertencia y dice, no lo olvides, no lo olvides. ¿Cuál es entonces la instrucción? Que tienen que raer el nombre, la memoria de Amalek. Ahora, cuando una persona lee este texto dirá, no, pero qué Dios tan vengativo, qué Dios tan rencoroso, ¿por qué no les dice más bien que lo evangelicen, que les enseñen la palabra, que sanen el corazón? No, aquí el eterno Dios es absoluta y específicamente claro. Recuerde usted que los amalequitas no eran una perita en dulce. Estamos hablando, y a veces la gente me tiene por exagerada, pero yo le voy a decir una gran verdad y una realidad. Estamos hablando prácticamente de psicópatas, de asesinos y violadores en serie. Ellos llegaban y acometían, no tenían temor si era un bebé de meses o si era un anciano ya de años. Para ellos no había ese tipo de conmiseración, de misericordia, de reparo, de compasión. Ellos estaban trayendo maldad, perversión a la tierra, como muy parecido a lo que veíamos tiempo atrás de los Nefilim. Entonces, cuando el eterno Dios dice raerás, está diciendo también básicamente vas a aliviar la tierra de toda esa maldad que están haciendo los amalequitas. Recuerde usted que nosotros habíamos hablado sábados anteriores que la palabra borrar es la palabra macá. ¿Se acuerda? Yo no recuerdo si eso lo alcanzamos a ver hace 15 días, pero que básicamente también hacía referencia a cuando las lágrimas son limpiadas del rostro, porque viene consuelo, viene alivio. ¿Y quiere que le diga algo, amada congregación? Nosotros como hijos de Dios estamos para traer alivio a las personas. Nosotros como hijos de Dios estamos para traer alivio a las familias. Es difícil pensar que nosotros como siervos del Señor, permítanos decirnos de esa forma, permítame decirnos de esa forma, como siervos del Señor, que usted se tenga que asustar cuando nosotros le llamemos, cuando nosotros le visitemos, porque de lo que se trata es que nosotros le demos alivio, que nosotros, bendito sea su nombre, podamos, y con humildad lo digo, podamos dar una palabra de aliento para su vida, de bendición, sin juzgar, sin maltratar, sin decir este tiene esto y aquello tiene lo otro. Nosotros no estamos para andar haciendo un sondeo y un censo de los chukis, de los posibles chukis que hay en cada familia. El eterno Dios no nos mandó a eso. El eterno Dios nos mandó a traer paz, a traer alivio, y que a través de la predicación de la verdad, que es su bendita palabra, usted puede encontrar ese alivio y ese consuelo y esa dirección para caminar
delante de la presencia del Señor, amén. Entonces, de acuerdo al texto, ¿qué hacían los amalequitas? ¿Qué hizo Amalek? Desbarató la retaguardia de los más débiles. Amados, eso es lo que hace el adversario. Él busca devorar, recuerde la palabra que nosotros vimos. Por eso el apóstol Pablo no se equivocó en Efesios cuando nos dice a nosotros, su amada iglesia, su amada congregación, fortalezcanse en el Mesías y en el poder de su fuerza. Y yo hoy necesito tomar esa fortaleza del eterno Dios. Entre otras cosas, por eso la Biblia también enseña, diga el débil, fuerte soy. Y esto no es confesión positiva. Amados, la única forma para que yo pueda fortalecerme en su palabra es a través de su Torá, de su palabra, de sus mandamientos. Recuerde lo que dijo el Mesías en Moisés, y en Moisés y los profetas dan testimonio de mí. Ellos son los que dan testimonio de mí. Y solamente a través del conocimiento del Señor yo voy a fortalecerme en él y en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Amén. Ahora, este versículo que nosotros estamos leyendo en Éxodo 17, yo quisiera solamente este primer versículo que lo pudiéramos asociar con la instrucción y la enseñanza que nos da a nosotros el apóstol Pedro en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5. ¿Por qué razón? Porque recuerde usted nosotros lo que hemos estado aprendiendo. La palabra del eterno Dios siempre, siempre, siempre se ha de interpretar de acuerdo a las enseñanzas del Mesías y de los apóstoles. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Mira lo que dice la escritura. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Vamos a leerlo parte por parte. Yo le voy a pedir un favor. Probablemente a veces uno lee algunos textos y dicen yo ya me sé esto de memoria, y es un problema porque detrás de eso yo ya me lo sé de memoria. Hay un poquitico de altivez, de orgullo y de arrogancia, pero lo importante es que todos los que estamos acá estamos aprendiendo de la mano simultáneamente, lo cual a nosotros nos llena de gozo y es una gran bendición de saber que vamos allí de la mano, poquito a poquito, paso a paso. Amén. Entonces vamos a leer parte por parte, porción por porción de la instrucción que nos da a nosotros el apóstol Pedro. Amén. Dice el apóstol Pedro en primera epístola de Pedro, obviamente, capítulo 5, versículo 6. Dice el Señor: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a ver primero ese pedacito. ¿Qué es lo que nos está enseñando a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? ¿Usted ha visto alguna vez un niño asustado? Pregunta. O de pronto usted ha sido ese niño asustado. Mire, yo le voy a confesar algo. Le voy a confesar algo. Usted ya sabe que yo tengo 43 años, ¿cierto? Usted ya lo sabe. Si yo voy por el campo, si yo voy por un lugar y me sale un perro furioso ladrando, ¿usted sabe qué es lo primero que yo hago? A la primera persona en el planeta a la cual yo voy a acudir es a mi papá. Y él lo sabe a la perfección. Él lo sabe a la perfección. ¿Sabe yo qué voy a hacer? Aunque yo tenga 43 años de edad y la estatura y la altura que tengo, no soy muy alta, pero aunque yo tenga esa medida de estatura y la edad que yo tengo, la primera persona en la cual yo me voy a ir a refugiar va a ser mi papá. Porque yo sé que él me va a defender del perro. Yo espero que mi papá diga sí, yo espero que él diga sí, sí, y no que diga, no, que no voy a dejar morder. No, yo sé. Y yo lo primero que hago es tomarme de la mano de él y me Por aferro a la supuesto, mano sí, de él señora. porque yo sé que en cualquier momento él va a hacer lo que hacía cuando yo era niña. Me va a jalar y me va a defender de ese animal salvaje. A mí me gustan los perros, pero los perros bravos les tengo miedo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro dice que la mano de Dios es poderosa? ¿Sabe por qué razón? Porque la mano de Dios es más poderosa que las situaciones que nosotros estemos viviendo en estos momentos, más que cualquier afrenta, más que cualquier dificultad, más que cualquier prueba. Amados, la mano del eterno Dios, la mano del Dios de Israel es más poderosa que eso. La mano del Dios de Israel es más poderoso que mis inseguridades, que mis temores. La mano del eterno Dios es más poderosa que la mano de Amalek, que la mano de cualquier amalequita. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, humíllense. ¿Cuántos se quieren humillar bajo la poderosa mano de Dios? No de cualquiera, sino del Dios de Israel, el Dios de Israel. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Quiero leerle un versículo que está en Juan 14:30, por favor. No vaya a perder de vista Primera de Pedro, pero tampoco vaya a perder de vista Éxodo 17.
Mire lo que dice Juan 14:30. El Mesías está hablando y ya está a punto de ser entregado como ese cordero de Pesaj, como ese cordero de Pascua. Y mire lo que dice el Mesías, Juan 14:30. El Señor está hablando y dice, no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Y cuando habla del príncipe de este mundo, nosotros sabemos de quién se trata. Nosotros sabemos que se trata del adversario de Satanás. Y dice el Mesías, él nada tiene en mí. Y aunque el mundo, amados, esté siendo dominado por el príncipe de ese mundo, nosotros, si el Mesías no tiene nada en él, nosotros como su pueblo tampoco tenemos nada en él. Es como cuando uno va a caminar por un sitio mugroso, por un sitio en donde hay mortecino, donde hay suciedad, y usted tiene cuidado de no pisar y de no ensuciarse y de no tocar esa sustancia mortecina, cochina, podrida, como usted quiera llamarlo. Usted tiene cuidado, ya comencé a ser muy más descriptiva de la cuenta, pero es así. Por eso tenemos que cuidarnos de no tocar las cosas que están gobernadas por el adversario. Porque si el Mesías dijo, él no tiene nada en mí, tampoco tiene nada que ver con nosotros. Por eso, amada congregación, como lo decíamos anteriormente, en sábados anteriores, es un tiempo en donde nosotros debemos decidirnos en qué bando vamos a militar. Si en el bando del eterno Dios, que recuerde usted que Él es el Gibor, el poderoso, el guerrero, el valiente, o si vamos a militar en el bando del príncipe de este mundo. Nosotros tenemos, amados, que elegir un bando correcto, y la mejor forma de elegir ese bando es amando su palabra, amando su Torá, amando sus mandamientos. Amados, yo no puedo decir que milito para el ejército del Dios de Israel y desechar su Torá y desechar sus mandamientos. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Amén. Y continúa diciendo el apóstol Pedro, para que les exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre él. Y ahora yo quisiera que nosotros hiciéramos algo. Cualquier preocupación, cualquier zozobra, cualquier pensamiento del qué va a pasar mañana, del qué va a pasar con mi trabajo, ahorita que estamos en el calendario civil, que gracias al Señor ya el lunes es como que cesa ya como todo ese desorden producto de diciembre. Yo como que puedo por fin respirar tranquila, Dios del cielo. Y por favor hagamos un paréntesis, cuídese porque acá los índices también de contagios se subieron, porque pues alguien dijo el Covinaldo boyacense, le escuché decir a alguien, y efectivamente fue el Covinaldo boyacense, definitivamente. La irresponsabilidad de las personas, verlas en verbenas sin tapabocas. Incluso, usted sabía que habían puestos de vacunación afuera de las verbenas por aquello de que sin carné no podían entrar. Imagínese la sinvergüencería. A mí no me da miedo decirlo. Imagínese la sinvergüencería. Entonces ya casi acaban, todo este desorden. Y ya como que todo va a volver nuevamente al reposo y a la normalidad. Pero dice la Biblia entonces, él nos exaltará cuando fuere tiempo, cuando fuere tiempo. Así que pongamos, hoy depositemos esa ansiedad delante del eterno Dios, esos temores por el qué va a pasar mañana, aún en medio de esta situación de la pandemia. Señor, nosotros nos vamos cuando tú digas que nos vayamos, punto, no hay vuelta de hoja. Y dice el versículo 8, y estén atentos y velen, estén atentos y velen, es decir, toda su atención puesta, porque mire el versículo, mire la parte que sigue, porque su adversario, el diablo, y fíjese que el apóstol Pedro lo dice con nombre propio, y el apóstol Pedro nos está diciendo, sí, efectivamente usted tiene un adversario, es una realidad, lo tenemos, es algo que es contrario, es algo que está oponiendo resistencia, pero dice su adversario. La cosa es que yo no puedo luchar contra ese adversario en mis términos ni a mi manera, sino que yo necesito luchar contra ese adversario de acuerdo a los términos y a las maneras establecidas por el eterno Dios en su palabra. Amén. Como león rugiente dice, y justo acá en esta parte, vamos a hacer la conexión con Éxodo 17. ¿Listo? Usted ayúdeme de pronto a enseñar esta parte. Dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quién
¿Se acuerda de la diapositiva? ¿Se acuerda? Devorar, tragar, consumir. Eso es lo que hace el enemigo y eso es lo que hace Amalek. Pero el apóstol Pedro continúa diciéndonos al cual resistan firmes en la fe. Firmes en la fe. Muchas veces yo leía este versículo y decía estar firmes y me imaginaba al soldado haciendo así totalmente estático y quieto. Y así no es. La palabra que está allí como firmes hace referencia a ir en contra de, pero ir en contra de ¿qué? Ir en contra de una multitud, es decir, ir en contra, hacer oposición. Y nosotros, amada congregación, estamos llamados a hacer oposición. Ahora es cuando yo estoy entendiendo lo que significa ir en contra de la corriente. Y yo en estos días he tenido he tenido la oportunidad, gracias al Señor, de hablar con varias personas también que estuvieron en el evento con el pastor Carlos el fin de semana anterior y hablábamos cómo realmente tenemos nosotros que estar firmes y oponernos a tantas tradiciones religiosas y a tantas situaciones que la verdad entristece en cuestiones de inmoralidad, en ministros, tantas cosas que se han levantado, pero nosotros no podemos estar firmes solos. Por eso la palabra del Señor nos manda a estar unidos, a estar en ejad, que es otra cosa que nosotros también hemos estado aprendiendo. Y dice el apóstol Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se están cumpliendo en sus hermanos de todo el mundo. Lo que usted está pasando muy probablemente también lo estén pasando otros hermanos alrededor de este globo terráqueo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua Mesías, después dice la Biblia que hayan padecido un poco de tiempo, él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Es decir, el Señor no va a dejar absolutamente nada inconcluso, nada inconcluso. ¿Listo? Ahora, todo depende también del bando en el que nosotros estemos. O vamos a consumir o seremos consumidos. ¿Listo? Volvamos, y eso es que era necesario explicar únicamente el versículo 8 de Éxodo 17. Pero continuemos entonces con el versículo 9 de Éxodo 17. ¿Listo? Digamos que esta es la segunda parte del mensaje. Éxodo 17, 9. ¿Usted sabe por qué lo hicimos de esta forma? Porque yo sí quiero ser muy sincera con todos ustedes y con las personas que siempre decimos posteriormente nos ven por YouTube, y es bueno que nosotros evitemos suspicacias también, en el sentido de solo predican de el Antiguo Testamento y nada del Nuevo, y eso es una gran falacia, eso es una falsedad. Nosotros acá hemos aprendido y lo hemos entendido y de esa misma manera lo hemos hecho. De Génesis a Apocalipsis, ninguna porción es de desechar, ninguna, ¿listo? Ahora, y dijo Moisés a Yehoshua, a Josué, ¿se acuerdan de Yehoshua, que es el mismo Josué? Escógenos, mire la instrucción de Moisés, escógenos varones y sal a pelear. ¿Cuál es la palabra para pelear allí? ¿Se acuerda que nosotros la vimos? Y sal a consumir, recuerde, lo vimos en la diapositiva. Y sal a consumir, sal a pelear, a consumir a Amalek, ¿listo? Mañana, dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado, sobre la parte más alta del collado, y la vara de Dios en mi mano. ¿Recuerda usted hace mucho tiempo cuando hablamos de la vara y de las arras del espíritu? Usted recuerda que nosotros hablamos de la vara, que es Matei, que significa la autoridad de Dios. Es decir, ¿con qué se fue Moisés al collado? ¿Con qué se fue? Se fue con la vara de Elohim, con la autoridad de Elohim, con la autoridad del eterno Dios. ¿Listo? Ahora, fíjese la instrucción, ve a consumir a Amalek, porque, amada congregación, o nosotros lo consumimos o ese termina consumiéndonos a nosotros. ¿Listo? E hizo Josué como le dijo Moisés, entre otras cosas porque Josué era un hombre bastante diligente y obediente, consumiendo a Amalek o peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre, a la parte más alta del collado. Pero acá viene una situación que lo vamos a examinar con lupa. ¿Le parece, por favor? Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué pasaba? Yo sé que usted ha leído esta narración muchas veces. Yo sé que usted lo ha leído y lo tiene muy presente. Cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía. Es decir, mientras Moisés estaba con sus manos allí, Israel
prevalecía. Pero por supuesto que como Moisés no es un Avenger, no es un superhombre, entonces pasaba algo y era que él se cansaba, entre otras cosas porque cuando uno tiene las manos así mucho tiempo, comienza a dormirse y comienzan a haber problemas de circulación, ¿cierto? Más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. La palabra que nosotros vemos allá como prevalecer es la palabra gabar, es la palabra gabar. Ahora, esta palabra es bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque la palabra gabar es la raíz de la palabra gibor, y gibor significa poderoso, fuerte, guerrero. Nosotros estamos en el bando del gibor de Israel, del poderoso de Israel. Él es nuestro guerrero. ¿Usted se acuerda de esa canción, ese cántico que cantábamos hace mucho tiempo y que yo espero en el Señor que volvamos a retomar? Yahweh es mi guerrero, ¿se acuerdan? Es el gibor, es el gibor. Y de allí entonces prevalecía, viene la palabra gabar, que de allí viene entonces la palabra gibor, la palabra gibor. ¿Qué era lo que estaba sucediendo entonces, amada congregación, en este evento? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento? Había una colisión de fuerzas, había un choque espiritual bastante grande. De pronto cuando hay en el plano natural, en el plano jurídico, cuando hay dos cortes, de pronto la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, tienen alguna diferencia en cuanto a algún asunto y hacen jurisprudencia de un asunto, pero esa posición es diferente, se le llama un choque de trenes. ¿Sí ha escuchado usted esa expresión? Un choque de trenes. Básicamente, si usted me lo permite, sacarlo de ese contexto jurídico y llevarlo un poquitico al plano espiritual, había un choque de trenes impresionante, un choque de fuerzas. Obviamente no había igualdad de condiciones, porque ¿quién se puede asemejar a la fuerza del Dios de Israel? El Señor no estaba comiéndose las uñas de los nervios, no. El eterno Dios le estaba enseñando a su pueblo a depositar su confianza en él. Entonces se estaban midiendo unas fuerzas impresionantes, y aunque, escuche esto, Josué siguió a cabalidad la instrucción de Moisés y fue escoger. Obviamente, uno supondría que Josué no escogió a las personas más delgadas, así como la presente, la suscrita, sino que escogió a los mejores guerreros. Ellos tenían que entender que su victoria no iba a depender de esos guerreros, sino del poder que los cubría, y es el poder de los hijos de Dios. De allí que este mensaje tenga ese título: el poder de los hijos de Dios. Entonces, mientras Moisés tenía las manos arriba con la autoridad de Dios, fíjese, hay una situación, y es que Moisés tuvo que subir con la vara de autoridad del eterno Dios. Moisés no subió con los ojos cerrados diciendo esto está mogollo, esto es de trámite, yo mandé las 10 plagas en Egipto, pasé el mar de cañas en seco, yo ya sé lo que es esto. No, fíjese cómo Moisés sabía que tenía que depender del eterno Dios. ¿Y qué me enseña esto, amada congregación? Que las victorias pasadas a mí no me van a asegurar las victorias presentes, sino únicamente rendirme totalmente a la voluntad del eterno Dios. Amén. Entonces, Moisés tenía las manos arriba y Gabar. Prevalecía Israel, se imponía la fuerza del Gibor, se imponía la fuerza del Dios de Israel, pero por supuesto se cansaba, y cuando se cansaba, lo más tenaz es que los israelitas morían, porque prevalecía Amalek. Imagínense la situación de estrés y de zozobra por la cual estaba pasando Moisés. Imagínense eso, la presión tan grande. El versículo 12 dice lo siguiente: y las manos de Moisés se entumecían, se cansaban. La palabra allí ya es entumecer. Por lo que tomaron una piedra. ¿Usted recuerda cómo se dice piedra? La palabra allí es eben. Eben. ¿Se acuerdan? Que de allí también viene la palabra hijo. Creo que hemos estado aprendiendo bastante en estos meses, gracias al eterno Dios, también por las personas que ponen en el camino de uno. Entonces, las manos de Moisés se entumecían, por lo que tomaron una piedra, Eben, y la pusieron debajo de él. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Se sentó sobre ella. Y mientras tanto, Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y mire lo que dice Reina Valera: así hubo en sus manos, ¿qué? Firmeza, firmeza. ¿Qué hubo en sus manos según Reina Valera? Firmeza, hasta que se puso el sol. Tuvo la fuerza suficiente.
Aunque los brazos estuviesen sostenidos por Aarón y por Hur, obviamente ese dolor persistía. Y dice la Biblia que las manos de Moisés llegaron a tener firmeza. En este momento quiero mostrarle la segunda imagen y decirle que la palabra que se tradujo como firmeza está en la concordancia 530. Voy a nuevamente a mi Bernardita, buena, ya la vi. Voy a nuevamente a, listo, está la palabra lajam. Lo que se tradujo como firmeza, tan raro yo acá haciendo males con esta, voy a dejar de acá de esto es, usted sí sabía que a mí la tecnología como ya listo. Lo que se tradujo como firmeza es esto que está acá. Esto no, esta. 530. Mire la evidencia bíblica. Mire la evidencia bíblica. Lo que las Biblias tradicionales tradujeron como firmeza es la palabra emuná. 530, emuná. ¿Sí se dan cuenta, por favor? Éxodo 17:12. Así hubo en sus manos emuná hasta que se puso el sol. ¿Qué hubo en las manos de Moisés? Emuná, emuná, emuná. Mire, acá está la evidencia bíblica. Acá está la evidencia bíblica. Hubo emuná en sus manos hasta que se puso el sol. ¿En qué momento? Escuche, por favor, porque de acá viene ya como el desenlace de la enseñanza de hoy. ¿En qué momento, por favor, en qué momento Moisés tuvo esa emuná? ¿En qué momento? Antes tenía sus brazos arriba. ¿Listo? Tenía sus brazos arriba. Aarón y Hur sostenían los brazos arriba. Pero esa emuná vino a Moisés únicamente cuando él se sentó en la roca, que es el Mesías. Esa emuná vino a Moisés únicamente cuando él pudo descansar. Estaba entumecido con los brazos arriba y únicamente cuando él apenas pudo descansar en la roca. Eben, que significa, o mejor, que representa a Yeshua, que representa al Mesías, apenas se sienta en la roca, Moisés se llena de emuná, amada congregación. Apenas se sienta en la roca a descansar, Moisés se llena de fe. Y eso le permitió, amada iglesia, y póngale usted mucha atención a esta parte del mensaje también, bueno, a la otra también, pero esta también. Apenas se sienta en la roca, apenas descansa en el Mesías, Moisés se llena de emuná, Moisés se llena de emuná, de fe, y eso hace que Israel prevalezca y venza a Amalek. Y dice la escritura, ¿qué dice la escritura? Que estuvo con sus brazos arriba hasta que se ocultó el sol. Es decir, prácticamente estuvo todo un día con los brazos arriba hasta que se ocultó el sol. No tanto porque se los estuvieran extendiendo, sí, sosteniendo, disculpe usted, sino que en el momento en que se sienta sobre la roca viene esa fe para Moisés y Amalek es derrotado. Y mientras yo estaba meditando en esto, incluso ahorita en la mañana no, al mediodía, cuando yo estaba meditando en esto, yo entendí algo y es una probabilidad que hoy quiero ponérsela de presente a usted. Es una probabilidad, probablemente, amada iglesia. Nosotros hemos venido librando muchas batallas con las manos arriba, porque tenemos que mantenernos firmes en el Señor, porque tenemos que mantenernos en su palabra, con nuestras manos arriba, pero tal vez en nuestras fuerzas, con nuestras manos arriba, tal vez con el conocimiento, con el poco conocimiento que estamos adquiriendo de la Escritura, pensando sí que estamos haciendo lo correcto, pero llenos de buenas intenciones, pero nos ha faltado algo, amada iglesia. ¿Y sabe qué nos ha faltado a muchos de nosotros? Descansar sobre la roca, que es Yeshua. Hemos librado batallas, tal vez oramos, tal vez somos personas de oración, de testimonio, qué sé yo. Pero a mí, Jimena Porras, personalmente me ha faltado algo y es sentarme a descansar en la roca. Descansar en la roca, que es Yeshua. Descansar en la roca,
que es el Mesías. Y amados, nosotros estamos en una lucha continua, en una lucha continua. Yo en este momento, yo creo algo, y es que a raíz también del evento tan precioso que nosotros tuvimos el fin de semana anterior, muy probablemente el adversario se vaya a levantar, ¿sabe? Muy probablemente, y entienda esto, no estoy trayendo negativismo ni pesimismo, pero muy probablemente el adversario se vaya a levantar, como se levantó con Nehemías. Y la respuesta de Nehemías fue: un hombre como yo habría de huir, un hombre como yo habría de huir. Yo no soy Nehemías, pues tampoco hombre, obviamente, pero yo no soy Nehemías, yo soy Jimena, una tunjana, una boyacense de 43 años, no muy reconocida, y eso es lo que menos me importa. Pero aunque se levante el adversario, no vamos a dejar apagar lo que el Señor hizo hace 8 días, amada congregación. No vamos a dejar apagarlo. Una mujer como yo habría de huir. Pregúntese, ¿un hombre como usted habría de huir? Tunja tiene que escuchar la Torá de Dios. Tunja tiene que escuchar el mensaje de salvación en el nombre de Yeshua. Esta ciudad que ha sido golpeada, permeada por la tradición religiosa, por los mandamientos de los hombres, tiene que conocer que hay un Dios, que es el Dios de Israel, que nos ha dejado su bendita palabra, sus benditos y santos mandamientos. Y yo creo que Tunja va a conocer, yo creo que Tunja va a conocer, yo creo que Casanare va a conocer, yo creo que Cundinamarca va a conocer del Dios de Israel. Y yo creo y estoy absolutamente segura que muchos de los que tal vez en este momento han dado la espalda a la palabra del eterno Dios, porque así les han enseñado, van a abrir su corazón y van a abrazar al Dios de Israel, así como nosotros lo estamos abrazando, como anteriormente lo abrazó Ruth, el Dios de Israel bajo cuyas alas tú has venido a refugiarte. De él viene nuestra recompensa, amada congregación. Por eso necesitamos aprender a descansar en el eterno Dios, aunque el peso sea mayor, ¿sabe? Aunque la lucha se intensifique en estos próximos días o semanas o meses o años, no me importa. Un hombre como yo habría de huir, dijo Nehemías. Dijo Nehemías, una mujer como yo habría de huir, ¿sabe? Yo soy una de las personas más introvertidas, penosas y tímidas que hay en la ciudad. Pero tratándose de la palabra del eterno Dios y del eterno Dios, yo no voy a huir. Y acá estoy. Y no es que esté metiendo feminismo a la iglesia, ni mucho menos. Yo no soy feminista. Yo lo único que quiero hacer es predicar esta palabra. Yo lo único que quiero hacer es seguir con la mano en el arado. Yo lo único que quiero hacer es honrar al Dios de Israel también y poder seguir capacitándome también con los pastores, con los pastores Carlos, Yamilet, con ellos también, poder enseñar, poder reproducir esas enseñanzas preciosas acá en esta ciudad. Porque ¿sabe qué? Nosotros tenemos que traer alivio a la ciudad. Usted tiene que llevar alivio a Yopal, allá donde usted está, hermana Nadelia, allá a su casa, mi Dianita Hernández, mi Bernardita. Yo sé que el Señor la va a respaldar a su merced también. No sé quién más esté conectado, sé que algunos están en vacaciones, pero cuando usted regrese y retome, entienda. Entienda que si reposamos en el Mesías, el Señor nos va a respaldar. El Señor nos va a respaldar. Y si usted está viendo este mensaje por YouTube, ¿qué podemos nosotros decirle? No vamos a desechar ninguna de las porciones de la palabra, ni nuestro amor por el Mesías. Es lo que nosotros podemos dar en este momento. Y lo que necesitamos es unirnos fuerzas. Amados, ustedes merecen todo nuestro respeto. Nosotros les damos las gracias por apoyar este ministerio, por apoyarnos a nosotros. Cuando nosotros tuvimos toda esta transición y todas estas cosas que ustedes ya conocen, pasó algo bastante interesante, y es que yo llamé, obviamente hay situaciones que yo no voy a poner a enfrentar a mis padres y que yo misma las enfrenté, bendito sea el nombre del Señor, con su respaldo, y yo los llamé a cada uno de ustedes y les dije la situación y cómo íbamos a iniciar en adelante. ¿Y sabe cuál fue el común denominador de las personas, excepto dos, que hay que decirlo también? El común denominador de las personas fue: tal vez en este momento no entendemos cosas que se están enseñando, pero sabemos quiénes son ustedes, sabemos quiénes son sus papás. Jimena, nosotros sabemos quién es usted, y por ese testimonio, acá estamos firmes con ustedes. ¿Cómo paga uno eso, Ala? Y acá estamos, más firmes que ayer, más firmes que hace 8 días, con ganas de seguir, de servir al eterno Dios. Acá estamos, acá estamos.
y que el eterno Dios levante un faro en esta ciudad, en este departamento, el faro que es su palabra, que es su preciosa ley y sus preciosos mandamientos. Amén. Versículo 13, y terminamos ya con estos versículos. Y Yehoshua, Josué, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cuándo? Cuando Moisés, el profeta Moshe, el profeta Moisés, descansó sobre la roca. Y eso va a pasar cuando nosotros descansemos sobre la roca. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto como un recordatorio en un rollo y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. ¿Cómo llamó su nombre? Repita usted en su casa, por favor. Yahweh Nisi. Yahweh es mi estandarte, mi bandera. Recuerde usted que todos esos ejércitos tenían una bandera con un símbolo distintivo. Y el distintivo, el estandarte de Israel, es Yahweh Nisi. Él es nuestro estandarte. Él es el estandarte de mi vida. Yahweh Nisi, tú eres el estandarte de mi vida. Usted puede decirle al Señor en esta tarde, Yahweh Nisi, tú eres el estandarte de mi vida. Yahweh Nisi, tú eres el estandarte de este ministerio y de esta congregación. Yahweh, Dios de los ejércitos, aunque un ejército se levante contra nosotros, no temeremos, porque sabemos que tú vas a pelear por nosotros en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías amado. Versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación, que era lo que habíamos visto al comienzo. Fíjese que quien se levanta contra el eterno, contra el pueblo del eterno Dios, contra quien intenta hacer afrenta, contra Yahweh. Ahora la generación de Moisés y de Josué ya pasó. Ahora estamos nosotros. ¿Y cómo vamos a vencer a Amalek? Levantando nuestras manos ante él, ante el eterno Dios, no ante Amalek, ante el eterno Dios, descansando en el Señor, haciendo tal vez lo que antes no hemos hecho. ¿Sabe qué, amada iglesia? Ya termino acá, ya termino acá. Si usted desea abrir sus cámaras, no hay ningún problema. Mire, yo me propuse algo en mi corazón y es hacer lo que desde el año 1997 he sido incapaz de hacer por miedos, por inseguridades, por prejuicios, por lo que sea. Pero a partir de la semana pasada yo dije, no más, no más, no más. Y una amiga por Facebook, me acuerdo que me dijo, ¿qué le pasa, hermana? Me dijo así, pues no me dijo así, pero me dijo, no se pone la luz debajo de un almud. Así que yo creo que es hora de salir del almud, amada congregación. Yo creo que es hora de vencer muchas inseguridades. Yo creo que es hora de dar pasos de fe. Vamos a dar pasos de fe nosotros. Como congregación lo vamos a hacer. Y si usted quiere unirse, quiere apoyarnos, es bienvenido en el nombre del Mesías Yeshua. Es bienvenido y va a ser tratado como familia. Amén. Vamos a orar, Padre amado, Dios del cielo, damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, Señor, que tú nos has permitido, Dios, para poder, Señor, entender tu palabra. Hoy queremos descansar en la roca que es el Mesías. Por favor, cada persona que está aquí conectada, que pueda descansar en la roca que es el Mesías, Señor. Cada familia hoy descansa en el Mesías. Las personas que nos ven a través del YouTube descansen en el Mesías, Señor, y tú les puedas hablar y tú les puedas conducir y tú les puedas establecer, Señor, en una congregación en donde no se desprecie tu preciosa palabra, en donde se amen tus mandamientos, Señor Dios de los cielos. Yo te doy gracias, Señor, porque tú harás con nosotros lo que tú has querido, lo que has establecido, no lo que el hombre quiera, ni lo que Amalek desee, sino lo que Yahweh Nisi, lo que Yahweh Tsebaot, lo que el Gibor de Israel ha establecido con nosotros. Eso se hará en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos despedir entonces a nuestros amigos de YouTube, diciéndole que quiero darle un consejo y quiero, permítame usted decírselo. Busque personas, refúgiese con personas y únase a personas que amen al eterno Dios y que amen sus mandamientos. Lo único que le puedo decir es eso. Cuando busque el consejo de alguien, busque el consejo de alguien que ame a Dios y guarde sus mandamientos. Mire el testimonio de esas personas. Mire siempre el testimonio con base en la palabra. Amén. El eterno Dios les bendiga a todos los de YouTube. Un abrazo grande para todos ustedes.